Súper, ahora sí, perdón, Ryan. No, muchísimas gracias por recordarlo. Bueno, reitero los agradecimientos al equipo de incidencia de la LCOI Chile que ha movilizado todo esto para tener unas sesiones bastante interesantes. De hecho, se llama 8M y Servicio de Evaluación Ambiental. Y es que, claro, creíamos que no podíamos llegar y hablar del servicio de evaluación ambiental y porque es una herramienta súper interesante de aplicar sin hablar de, por ejemplo, que más del 50% de las voluntarias de la LCOI Chile son mujeres. Y parte del trabajo de incidencia climática son mujeres quienes están liderando. Entonces queríamos partir muy brevemente con esta presentación sobre mujeres, territorio y justicia climática, reflexiones a propósito justamente del 8 de marzo y partiendo por haciendo una conmemoración a nuestra papay, a nuestra lideresa indígena mapuche, Julia Chuñil, quien hoy día cumple 16 meses de desaparecida. Un 8 desapareció y un 8 la venimos a mencionar nuevamente de que la justicia es necesaria porque nos puede llegar a alguno de nosotros. Así que para poder partir de mejor forma, también hacemos un llamado a seguir hablando del tema, a posicionar a las lideresas indígenas, a las lideresas que se están movilizando en sus territorios, porque tenemos casos que ya no la cuentan. Entonces, ¿por qué conmemoramos el 8 de marzo? Bueno, esto es como algo muy repetitivo, pero es a propósito justamente del movimiento de las mujeres trabajadoras. Y desde ese movimiento, Naciones Unidas reconoce este espacio donde miles de mujeres organizadas por condiciones laborales más dignas, el derecho a voto, la igualdad, el reconocimiento social, reconociendo justamente otro contexto histórico, geográfico, porque no nace en América Latina, sino que nace desde Europa y desde Occidente, es que se reconoce justamente el 8 de marzo como una jornada de conmemoración a las mujeres. Sin embargo, es un trabajo mucho más allá de reconocer el rol de las mujeres, sino que trabaja distintas aristas y justamente hablar de la crisis climática es reconocer una condición de desigualdad que mayormente, y los efectos, los sufren las mujeres. Y de ahí uno puede encontrar distintos estudios internacionales o de base territorial en donde se demuestra que las mujeres suelen enfrentar mayores impactos frente a los efectos del cambio climático. Pueden ser por condiciones de vulnerabilidad social, vulnerabilidad territorial, y justamente esto no es algo que nosotros queramos inventar, sino que se reconoce en la práctica que ante las crisis como inundaciones, terremotos, otros, quienes son las últimas en llegar a los refugios, son las mujeres porque se han encargado de las labores del hogar, de preocuparse del resto, y luego son ellas las últimas en la lista. Y de ahí las mujeres organizadas o no cumplen justamente múltiples roles como de cuidado familiar, de acceso, de producción de alimentos y de gestión en verdad de recursos y bienes naturales. Entonces, cuando hablamos de que los ecosistemas son afectados por sequía, contaminación, pérdida de biodiversidad, incendio, etcétera, la crisis climática es uno de los problemas en donde las mujeres no solamente buscamos el reconocimiento de los roles históricos que se le han arraigado a las mujeres desde Occidente, porque hay una relación distinta con el género desde las comunidades indígenas, etcétera, sino que es una cuestión de justicia. Desde esta estructura occidental que se impone en los territorios. Entonces, ¿qué entendemos por justicia climática? Es un enfoque. La justicia climática no es solamente un principio garantizado desde el Poder Judicial, sino que tiene que ver más como con voluntades políticas y desde estructuras que no están establecidas. Entonces, no es que nosotros creamos en el cambio climático, sino que sabemos del cambio climático, sabemos cuáles son los efectos, cuáles son las condiciones para que eso ocurra, y de ahí, como los problemas ambientales,
no solamente son problemas ambientales, sino que tienen que ver con un sistema de problemas políticos, económicos y sociales. Y este concepto, como de justicia climática, reconoce justamente todos esos impactos con la diferencia de que reconoce la diferenciación. Muy repetitivo, pero es importante distinguir que cuando hablamos de justicia y le ponemos apellido, es porque reconoce algo, garantiza de alguna forma los impactos de forma diferenciada. Y de ahí que hablar de justicia climática con enfoque de género, con enfoque territorial, con enfoque de juventudes, por ejemplo, es porque reconoce que hay algo distinto que está pasando en los territorios. Entonces, muy simple, hablar de justicia climática, no solamente en temas de género, sino en general, es tener garantías de seguridad ambiental. Y eso puede ser acceso a agua, acceso a, por ejemplo, alimentación libre de tóxicos, vivir en un ambiente libre de contaminación, la participación ciudadana y el reconocimiento de conocimientos ancestrales. Si bien también se habla de conocimientos locales, no son lo mismo, sino que hablar de conocimientos ancestrales es que reconocemos el rol histórico de los pueblos indígenas, preexistentes a los estados-nación, preexistentes a todo el movimiento que se ha mantenido en los territorios de forma invasiva, y de ahí justamente el movimiento de mujeres desempeña un rol fundamental porque son todas las mujeres. Todas estamos siendo parte de este concepto de justicia climática y cada una, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres de la ciudad, las mujeres académicas, ponen cada una su punto de vista para tener, perdón, alternativas más justas y efectivas en el tiempo. Más que hablar de sustentabilidad o sostenibilidad, es que sean efectivas, porque la implementación es la clave para hablar de justicia en general. Y por último, hablar de mujeres que lideran la acción climática es que hay un rol de liderazgo dentro de el mundo de las mujeres que están moviéndose por iniciativa o luchas particulares, en especial las que tienen que ver con el cambio climático. Entre ellas podemos ver como defensa del agua, agricultura, protección de ecosistemas, educación ambiental u organización territorial. Y esto es muy importante destacar porque son desde la base territorial hacia arriba, no desde la política pública hacia abajo. Y aquí entran todas, las mujeres científicas, las activistas, las lideresas comunitarias, que son fundamentales porque ellas trabajan incluso desde la urgencia. Más que una cuestión preventiva que deberían ver los estados, nosotros ya tenemos el problema impuesto. Y si bien hombres y mujeres estamos trabajando a la par justamente en estas urgencias como los incendios, etcétera, siguen siendo las mujeres quienes sostienen todo el armamento para que eso ocurra. ¿Quiénes son las que lideran, por ejemplo, las ollas comunitarias en una crisis? Son las mujeres. ¿Quiénes son las primeras que ven cuestiones respecto a la salubridad? Son las mujeres. Hay un grupo importante de mujeres que se está movilizando justo en momentos de crisis. Y reconocer el rol de las mujeres indígenas, no solamente hablar porque, por ejemplo, yo soy una mujer indígena, sino es que reconocer que hay un rol histórico que las mujeres indígenas no han bajado los brazos incluso en los peores momentos de crisis. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura, identidad, el hablar una lengua que intentó ser silenciada a costa de la violencia, es importante reconocerlo, porque hoy día que hayan niñeces que puedan hablar una lengua indígena es porque hay una familia y hay un entorno que permite que eso se dé independientemente que fuera de ese círculo familiar no esté. Por ejemplo, uno va a la universidad o en la escuela, no te enseñan lengua indígena, por ejemplo. Hoy día sí, en algunas escuelas, etcétera, pero generalmente no se da. Y a pesar de eso, a pesar de que desde el sistema no se reconoce, ¿por qué es que aún persiste? ¿Por qué es que aún hay mujeres indígenas que tienen su vestimenta tradicional? ¿Por qué hay mujeres indígenas que hacen de todo? ¿O Rayen, no? ¿Aló? querida. Ahí sí. ¿Me veo? ¿No me veo?
Estás pegada a la foto, la cámara, pero al parecer te escuchamos. Oh, yo no los veo. ¿Algo pasó con mi computador? Ahora sí te mueves. Sí, Ahora ahora sí te mueves. volví. Algo ¿Sí? pasó, no sé. Bueno, cosa de que estamos en vivo. Sí, para que se note que esto no está grabado Ya, ok. todavía. Bueno, para finalizar, el rol de las mujeres indígenas en los territorios tiene muchas aristas para trabajar y para poder profundizar, que son una como insumo adicional y que le da un valor especial al hablar de justicia climática. Y en especial cuando hablamos del contexto de Latinoamérica y el Caribe, especialmente Chile, que mujeres indígenas han estado al frente de procesos de defensa territorial, por ejemplo, eh, las hermanas Quintremán, que por ahí yo veo algunas caritas mapuche que las reconocen, y Nicolasa Quintremán fue una de las lideresas indígenas de Alto Biobío que estuvo mucho tiempo liderando ante la represa Ralco. Y a pesar de sufrir amenazas, no solamente al ecosistema, sino que a la vida individual y colectiva. Y esos liderazgos visibilizan mucho más allá de que el conflicto tiene que ver con una cuestión medioambiental, sino que impacta la política pública, impacta la cultura, la sociedad, cómo es que el conflicto lo conversamos, si es que nos incomoda, no nos incomoda, y si es que reconocemos cuestiones básicas como la naturaleza y los derechos. Y de ahí, por ejemplo, que las lideresas sufran múltiples desafíos con la discriminación, la criminalización de las luchas, no solamente las mujeres indígenas, sino que quien esté liderando un proceso de reivindicación, por ejemplo, de un humedal, de un sitio patrimonial, arqueológico, etcétera, son desafíos que solamente lo viven quienes están en esa primera línea. Y reconocer su trabajo y garantizar que eso se cumpla sin sufrir condiciones graves, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, que era una mujer indígena de Honduras que fue asesinada y que hoy día están las pruebas de cómo ocurrió, después de años. Entonces los procesos deben definir y líneas políticas y proyectos que resguarden justamente eso y no que los afecten. Para terminar, quisiera recalcar que la justicia tiene que ser para todas y en esa justicia tenemos que caber todos, todas, todes. En el español es más complicado, en el mapudungún uno dice com puché, toda la gente, todos tenemos que ser parte de esa justicia, sentirnos identificados con ella. Y para que eso ocurra, por ejemplo, tenemos que saber qué herramientas están vigentes para que esa justicia ocurra. Hoy día tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, que es una herramienta fundamental para que nosotros como sociedad civil podamos ser mucho más efectivos ante, por ejemplo, un proyecto que se quiera instalar y que está en un proceso de consulta pública, eso tiene plazos, etcétera. Entonces tenemos que trabajar muy articuladamente para que nuestra participación y nuestro liderazgo colectivo, por ejemplo, tenga incidencia real y efectiva. Y eso solo ocurre si es que sabemos lo que estamos haciendo. Así que con eso quiero agradecer nuevamente el espacio de los chicos de la LCOI por haber creado esta instancia y le quiero dar el paso a Hans para que nos pueda explicar justamente qué es esto del servicio de evaluación ambiental, cómo podemos participar y ahí yo sé que tiene una dinámica bastante entretenida. Gracias, Rayen, magnífica. Tremendo aplauso para este inicio de la escuelita Lecoy. Tremendo aplauso por que hayan podido conectarse, estar acá. Tremendo privilegio que me puedan permitir poder exponerles respecto a justamente lo que recalcaba Rayen. Eh, ¿Cómo funciona el servicio de evaluación ambiental con su sistema de evaluación de impacto ambiental? Y esto lo decidimos, lo conversamos antes de crear esta versión de la Escuelita Lecoy respecto a cómo les entregamos herramientas a ustedes. Y esto más allá de lo teórico, lo importante es que puedan aprender a cómo utilizar la plataforma del servicio de evaluación de impacto ambiental
para poder, por ejemplo, ver proyectos que estén donde ustedes viven, si tienen pertinencia para poder participar en el proyecto, y o podemos también revisar proyectos emblemáticos que han pasado por Chile, en este caso, por ejemplo, Dominga, Alto Maipo, los Bronces Integrados, que son proyectos que de cierta manera o han sido rechazados o han sido aprobados y que podemos ver a través de este instrumento un canal de acceso a la información ambiental directo y que si ustedes pueden manejar, después puede ser un factor multiplicativo porque ustedes también le pueden enseñar a sus amistades cómo funciona esto cuando se vuelva a hablar de algún proyecto importante o altamente nocivo como lo fue Dominga en este caso. Así que sin más preámbulo, voy a presentar, así que voy a apagar mi cámara para poder tener buena conexión y me confirman si es que se ve en la pantalla la presentación, ¿ya? Aún no porque estoy presentando 3, 2, 1, debería verse, no se ve, no sé, ahí sí o no, ¿se Ahí ve? sí se ¿Lo ve, ven? Hans. Ya, maravilla. Esta es una guía simplificada basada en la Ley 19.300 y el Decreto Supremo número 40, que vamos a repasar el día de hoy, normativa ambiental, un poco de cómo funciona el organigrama ambiental que tiene Chile. Bien, es bueno recalcar que la Ley 19.300 no es solamente un número, es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y de esta ley nace por ejemplo, el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental a través del Decreto Supremo número 40, que este Decreto Supremo nace también para poder implementar la misma Ley 19.300 y que es justamente lo que vamos a revisar el día de hoy, el reglamento de cómo funciona el SEIA, que es, entendámoslo como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y cómo funciona el SEA, entendiéndolo como el Servicio de Evaluación Ambiental. Voy a pasar al siguiente. No sé si se verá bien. Sí, se ve con el efecto y todo, qué bueno. Bueno, como les comentaba, el SEIA es el instrumento de gestión ambiental por el cual el Estado evalúa preventivamente los efectos ambientales de proyectos o actividades que puedan afectar el medio ambiente o la calidad de vida de las personas. El objetivo que tiene este es poder identificar, predecir y gestionar los impactos ambientales antes de ejecutar cualquier tipo de proyecto con una base legal basada en la ley 19.300, que es desde el artículo 8 al 24, más el decreto supremo 40 completo. ¿Qué dicen los artículos de la ley 19.300? Por ejemplo, el artículo 10 o el artículo 11 hablan de los efectos, características y circunstancias. Esto lo digo más que todo porque no todos los proyectos cumplen con los efectos, características y circunstancias, por lo tanto, no todos los proyectos ingresan al servicio de evaluación ambiental, en este caso al sistema de evaluación de impacto ambiental. En caso de que cumplan con estos efectos, características y circunstancias que describe la ley 19.300 en su artículo 10 u 11, entran a través de una DIA o una EIA. Una DIA, entendámosla como la Declaración de Impacto Ambiental. Y la EIA es el estudio de impacto ambiental. Ya, aquí IA no va a ser inteligencia artificial. Cada vez que vean una IA, no es IA de inteligencia artificial, sino que de impacto ambiental. ¿Está bien? ¿Me hacen con el dedito para arriba? Si es que sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque este va a ser el único espacio que vamos a tener para preguntas hasta que después termine la presentación y vengamos con lo práctico, porque el teórico va a ser muy rápido. Si no hay preguntas, me hacen con el dedito para arriba y seguimos. Ya, Deyanira no tiene preguntas, Antonella tampoco, Eloy tampoco, Vania tampoco, Camilo tampoco. Ya, perfecto. Vamos entonces con la profundización respecto a esto. Como les dije, por regla general, el artículo 10 de la ley 19.300 establece cuáles son las tipologías de los proyectos obligados. En este caso, ¿cuándo debe ingresar un proyecto al SEIA? Cuando es de alguna de estas tipologías. La número 1 son los acueductos, embalses, trasvases de cuencas, centrales de energía. También están las líneas de transmisión en el número 2.
se me trabó la lengua, perdón. En el número 2 están las líneas de transmisión, los oleoductos, los gasoductos, los mineroductos. La línea número 3 habla de aeropuertos, terminales de buses, puertos, caletas, todo lo que tiene que ver con transporte. El número 4 habla de proyectos viales y obras de ingeniería de envergadura, en este caso carreteras, vías, etcétera, etcétera. El número 5 habla de plantas de tratamiento de agua, residuos, rellenos sanitarios. También tenemos lo que son proyectos mineros, industriales, agroindustriales y forestales en la tipología número 6. Las 7 son equipamientos comerciales, hoteleros o recreativos de gran tamaño, llámese, no sé, por ejemplo, si es que se quiere construir o hacer una inversión importante parecido a lo que es Fantasylandia, un mall. Un mall también tiene y cuenta con lo que son los equipamientos comerciales, por lo tanto debe ingresar al CIA y así otro tipo de proyectos de ese tipo. Y bueno, la línea 8 son modificaciones a proyectos ya calificados ambientalmente y que tienen su RCA. Esto es muy importante que lo mantengan aquí en el tintero o si están tomando nota, que lo apunten también, porque los proyectos que pueden ser ejecutados, o sea, esto quiere decir que se pueden construir, son los que reciben RCA. No porque el proyecto esté en el sistema de evaluación de impacto ambiental significa que pueden funcionar. No, deben recibir su RCA primero. Y para aquello les tengo que enseñar cuáles son todos los pasos que debe tener el proyecto para conseguir su RCA. Justamente les mencioné lo que eran los efectos, características y circunstancias. O sea, cuáles son, sin ser redundante, las condiciones que debe someterse, o sea, que el proyecto tiene, y considerando esto, debe someterse al sistema. Dentro de los efectos, características y circunstancias tenemos la letra A, que habla del riesgo para la salud de la población por cantidad y calidad de efluentes, emisiones o ruidos. La letra B, por efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. Esto lo dice la misma ley, ya no estamos sacando nada de otra parte, lo dice el artículo 11. La letra C habla de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sus sistemas de vida y costumbres. La D habla de la localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, glaciares u otros de valor ambiental. Por eso siempre recuerden, si ven un proyecto cercano o próximo a cualquiera de estas y que no está en el SEIA, se puede poner un recurso de reclamación para interponerlo al Servicio de Evaluación Ambiental y que haga efectiva la solicitud a que el proyecto ingrese. O en otro contexto, si es que el mismo estudio o declaración está cerca de una población o de un glaciar y esto no lo dice el documento, que ya sea declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental, también ustedes pueden alegar o reclamar en el proceso de participación ciudadana y o también interponiendo un recurso de reclamación. Por otra parte tenemos la letra E, que es la alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, y la letra F es la alteración de monumentos, sitios con valor histórico, arqueológico o cultural. Recordando que, como vimos anteriormente, primero se ingresa una DIA o una EIA, entendiendo que cumple con estos efectos, características y circunstancias. Esa EIA o DIA es un documento que debe explicar, igual más adelante lo vamos a revisar, pero lo digo más que todo para que lo tengan bien claro, es un documento que debe explicar de qué trata el proyecto y cuáles son sus implicancias, de qué manera impacta ciertas zonas. Entonces debe tener una línea de base que describa el medio hidrológico, el medio de clima, el medio humano, el medio, en este caso, tiene que describir todo lo que es fauna, flora, todos los impactos que van a tener en su área de influencia. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta esta parte? ¿Me hacen con el dedito para arriba si no? Ya, seguimos. Entonces, DIA versus EIA. ¿Cuándo corresponde que un proyecto ingrese a este sistema a través de declaración
y cuando corresponde a través de un estudio. Para una declaración, el proyecto no debe generar ninguno de los efectos, características y circunstancias del artículo 11, pero sí debe estar dentro de las tipologías nombradas anteriormente en el artículo 10, ¿ya? La declaración de impacto ambiental es un instrumento más simple y más fácil, o sea, el documento que se genera no es tan profundo como lo es un estudio. El titular declara que cumple con la normativa ambiental vigente y ahora con la ley de permisología va a ser todavía más fácil que se ingresen declaraciones de impacto ambiental a el SEIA. Esto es igual un golpe bien fuerte a la normativa ambiental, lo que fue la permisología. Si bien viene a poder dar como, entre comillas, más facilidad para el ingreso de proyectos que puedan tener una inversión económica más grande, etcétera, etcétera, sí dificulta un poco el control, no un poco, en realidad dificultará bastante el control de qué es lo que dice esa declaración de impacto ambiental y si realmente dice lo que tiene el área de influencia o no. El área de influencia es la localización de donde está el proyecto y lo que impacta. Por lo tanto, que sea así de fácil conseguir o declarar que cumple con la normativa ambiental vigente como lo es ahora con la ley de permisología, termina siendo grave en caso de que se incumpla o que se olvide o que se obvie, por ejemplo, que existe una especie endémica habitando en la localización en donde se va a poner el proyecto. Esto quiere decir que la ciudadanía debe estar súper activa participando en todos los proyectos desde ahora en adelante, porque si no nos van a pasar gato por liebre. Por otra parte, los plazos de evaluación son de 60 días, mucho menores, y no requieren participación ciudadana obligatoria, salvo excepciones. Esas excepciones son que la misma comunidad dice, oye, ¿sabéis que no? En realidad nosotros sí queremos, y empiezan a molestar a los OAECAS, que son organismos ambientales estatales con... ¿cómo era la cuestión? Perdón. OAECAS, claro, eran los organismos ambientales del Estado con competencias ambientales, algo así, que autónomos, mejor dicho, que tienen que ver con, por ejemplo, si un proyecto se desarrolla en la comuna de Recoleta. En este caso, un OAECA válido es la municipalidad de Recoleta. Otro OAECA importante puede ser CONAF, el Serviu, la DGA, distintos organismos e instituciones que no tienen que ver con el Ministerio de Evaluación Ambiental, pero que sí tienen que ver con, o sea, en realidad sí tienen que ver con el Ministerio, pero no son del Ministerio de Medio Ambiente, sino que son otras entidades de otras áreas del Estado, pero que son parte del Poder Ejecutivo del Estado y por lo tanto tienen la obligatoriedad, la exigencia de participar. En ese caso, viendo que la declaración de impacto ambiental no requiere una participación ciudadana obligatoria, es importante que la ciudadanía igual presione a los OAECAS, en este caso su municipio. Y después de todo esto se le da una calificación de RCA favorable o desfavorable. Si es una RCA desfavorable, el proyecto no se debe construir por ningún motivo. En cambio, si tiene una RCA favorable, se va a construir. En cambio, el estudio de impacto ambiental es un poquito más grueso. Esto quiere decir que el proyecto genera uno, dos o más efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Como les dije anteriormente, es más robusto. Eso quiere decir que tiene mayor profundidad, por lo tanto, no es solamente hacer una línea de base, sino que hay que poder, el proyecto debe exponer al Servicio de Evaluación Ambiental un plan de medidas de mitigación, plan de medidas de compensación, y lo más importante de esto es que requiere describir, predecir y mitigar los impactos significativos a través de estos planes. Por otra parte, el plazo de evaluación es más amplio, es de 120 días, y su participación ciudadana es obligatoria. Son 60 días de participación ciudadana que sí o sí debe tener el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál prefieren ustedes que tengan los proyectos ambientales? ¿La declaración o el estudio? Abro la pregunta en realidad un minutito para si alguien quiere
contestar. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, ya voy a seguir. Muy tu obrigado igual. Recuerden que pueden usar el canal del chat si tienen alguna consulta, duda, pregunta. El Eh, estudio. el estudio, dicen por ahí, sí, totalmente. Y sí, es que es súper importante igual que me puedan ir diciendo si tienen alguna consulta, porque siento que voy muy rápido. Es que la cantidad de cosas que tengo que traerles el día de hoy igual es amplia. Pero lo vamos a ir viendo mejor quizá cuando llegue el momento del práctico. Ya estamos todavía en el teórico. Vamos entonces con el paso a paso. ¿Qué es lo que debe tener el proceso de evaluación ambiental del CIA para que llegue a una RCA? Primero, se debe preparar el instrumento. Eso quiere decir que, en este caso, la consultora que esté trabajando con el titular del proyecto debe crear o una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Esto quiere decir que incluso la consultora, antes de preparar el proyecto, ya debe trabajar el tipo de instrumento a la hora de presentarlo, y el servicio de evaluación ambiental debe revisar, por ejemplo, si se entrega una DIA, que es una declaración, pero el proyecto cumple con uno de los efectos, características o circunstancias de la ley, el instrumento no es válido y por lo tanto va a ser rechazado inmediatamente, va a tener que crearse un estudio de impacto ambiental y por lo tanto entrar todo de nuevo. Esto dice que debe incluir una línea de base que en ambos instrumentos se debe cumplir. O sea, si es una declaración de impacto ambiental o si es un estudio de impacto ambiental, este proyecto debe incluir la línea de base de la localización, que incluya descripción del proyecto, predicción de impactos y medidas de mitigación. Después ingresa esto al SEIA a través de la plataforma que vamos a ver más adelante cuando empecemos con el práctico. De ahí se ve el proceso de admisibilidad. El SEA verifica que el instrumento cumpla con los requisitos formales, que era lo que les decía anteriormente. Si es que, por ejemplo, se entrega una DIA, pero el proyecto cumple con uno de los efectos, características y circunstancias, entonces no es admisible esa declaración de impacto ambiental y se debe hacer un estudio. Y después viene la evaluación técnicas, que son no sé por qué dice OAREAS, pero en realidad son OAECAS. Y organismos del Estado deben emitir pronunciamientos. Ixara si hay observaciones y después el titular del proyecto, en este caso la consultora, debe preparar una adenda. Puede que le esté hablando como medio en chino mandarín respecto a esto. Así que voy a hacer bien rápido en esto para pasar a la siguiente PPT y ahí les explico qué es una Ixara, qué estamos hablando cuando decimos adenda, qué es un ICE, bueno, que aquí igual lo dice, que es el informe consolidado de evaluación. Pero antes de eso, se debe realizar la participación ciudadana. Si es un estudio de impacto ambiental, la participación ciudadana es de 60 días. En caso de que sea una declaración de impacto ambiental, esta debe solicitarse por la comunidad misma, que es afectada o que está localizada cerca de la localización del proyecto, y esta se hace a través de reuniones informativas, pero también con procesos de participación que pueden durar 30 días. Por otra parte, después de esto se hace un informe consolidado que consolida los pronunciamientos de los organismos del Estado, que se llaman Ixara, y que también consolida todas las adendas, que son las respuestas a los Ixara. Teniendo este informe consolidado, el Servicio de Evaluación Ambiental genera como esta base para poder dar la resolución de calificación ambiental, ya sea favorable o desfavorable. Eso depende de los Ixara y de cómo hayan sido respondidos esos Ixaras en las adendas. Si el Ixara dice algo que es grave, que es un incumplimiento que tiene el proyecto y no es respondido en la adenda, se hace el informe consolidado, que es el cierre del proceso de respuestas a los Ixara, y por lo tanto se entrega una resolución de calificación ambiental desfavorable porque no respondió lo que los organismos del Estado le estaban consultando al proyecto. ¿Queda claro alguna consulta respecto a esta antes de avanzar? ¿Todo bien? Si está todo bien, dedito para arriba.
Todo bien, vamos con el siguiente. Gracias, Anto. Gracias, Elecoy. Vamos. Entonces, los plazos de evaluación y los pronunciamientos. Gracias, Salvador, Deyanira, muchas gracias. Como les dije, en la etapa de admisibilidad son 5 días hábiles. En caso de declaración de impacto ambiental, en caso de estudio son 10. La evaluación técnica son 60 días y 120 días uno del otro. La participación ciudadana ya lo revisamos. Y aquí esto es súper importante que lo veamos. Ixara es la observación que le da el organismo del Estado al proyecto. La adenda es la respuesta que el titular del proyecto hace hacia estas observaciones. Acá en la DIA dice que es opcional, que puede ser una vez, pero en realidad pueden ser varias veces. Podemos estar hablando de que un proyecto puede tener 5 procesos, o no, 5, nunca he visto uno que tenga 5. Pero sí recuerdo uno de 3 procesos de Ixara y adenda, que fue el de Alto Maipo. Alto Maipo tenía varias Ixara y varias adendas, lo vamos a ver ya cuando hagamos el práctico entrando al servicio de evaluación ambiental. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los estudios de impacto ambiental. También pueden haber varias rondas. Después de esto se hace el informe consolidado y se emite la resolución de calificación ambiental, ya sea favorable o desfavorable. Y bueno, aquí abajo pusimos como nota en realidad los artículos en donde se habla de participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. Y esto lo remarcamos más que todo porque en caso de que se solicite un proceso de participación ciudadana, un PAC, los plazos se suspenden ante las solicitudes de adenda o de PAC. Eso quiere decir que todos estos plazos que están acá se pueden suspender, poner en pausa en caso de que haya un proceso de participación ciudadana. Después se puede entregar una resolución de calificación ambiental favorable o desfavorable dependiendo de si se rechaza el proyecto en su totalidad o si se aprueba, si el titular después de que esto del RCA sale desfavorable, el titular puede reclamar ante el director ejecutivo del CEIA ante un recurso de reclamación. Lo mismo puede hacer la gente, en realidad la comunidad. Si es que un proyecto se aprueba, se puede poner un proyecto, o sea, un recurso de reclamación de igual manera. Si la RCA es favorable es porque viene con un plan de medidas de mitigación, medidas de reparación o de compensación para el proyecto. Y una vez que el RCA es favorable, el titular recién puede iniciar la tramitación de los permisos sectoriales. La RCA es vigente 5 años desde su notificación y puede caducar si no se inicia el proyecto. O sea, puede haber una RCA favorable y el proyecto no iniciarse aún. Lo que no puede pasar es que el proyecto se inicie sin una RCA. En caso de la RCA desfavorable, como les dije, el titular puede recurrir al Tribunal Ambiental para una segunda instancia y esto puede dar a una posible reformulación y nuevo ingreso al CEIA. Así que bueno, hicimos un flujograma resumen para poder enmarcarlo bien. Se ingresa al proyecto actividad propuesta. Si está en la lista del artículo 10, ingresa como declaración de impacto ambiental por lo bajo, o sea, por lo mínimo. Si este genera efectos, características y circunstancias descritas en el artículo 11, sí o sí debe ser un estudio de impacto ambiental. Ahí están los criterios en el mismo artículo 11 y a través de esto ingresa a la plataforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si no está en la lista del artículo 10, no necesita ingresar al sistema. Ojo, debe realizarse que esto lo vamos a ver más adelante igual. Mejor se lo explico cuando lo veamos más adelante en la página web. Pero se hace como una pertinencia, como una especie de consulta de pertinencia, algo así. Y bueno, eso en grandes rasgos, porque en realidad todo lo que está acá ya se los había comentado anteriormente. Ahora puntos clave para recordar y que no está de más repetir. Todo proyecto listado en el artículo 10 sí o sí debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental antes de ejecutarse.
La clave para determinar el instrumento son los efectos, características y circunstancias. El instrumento me refiero a declaración de impacto ambiental y o estudio de impacto ambiental. El Decreto Supremo número 40, además de ser el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, detalla qué tipos de proyectos entran, cuáles son los umbrales de impacto y qué contenidos mínimos debe tener cada instrumento para obtener la resolución de calificación ambiental aprobada, mejor dicho. La participación ciudadana es un derecho fundamental, obligatoria en el estudio de impacto ambiental y, bueno, antes era también obligatoria en la declaración, ahora ya no, pero eso no quiere decir que una comunidad organizada no pueda solicitarla. Y la resolución de calificación ambiental es el acto habilitante. Sin ella no se puede ejecutar ningún proyecto. Y finalmente, el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental no reemplaza los permisos sectoriales, pero es una condición previa para obtenerlos. Todo esto bien detallado en la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, y en el decreto supremo número 40, que crea el reglamento del CIA. Sin nada más que agregar respecto a lo que es la parte teórica, nos vamos directamente a lo que es el práctico, porque en el práctico hay varias cositas que mostrar. Denme un minutito, por favor, porque estoy encontrando dónde está la, la PPT del Canva. Acá está, ya la encontré. ¿Me escuchan bien? Se me anduvo pegando, parece. Sí, se escucha súper, Hans. Maravilla. Ya. Entonces les comparto la ventana. ¿Se ve? Sí, Oh, aquí estoy viendo algunas preguntas del chat. Vamos a darnos unos minutitos para leerlas. Al final de la sesión, sí, al final de la sesión vamos a dar un espacio para preguntas y comentar. Así que, aparte, bla, bla, de nuevo se me traba la lengua. Recuerden que esto está siendo grabado y que de todas maneras, igual si tienen consultas, las pueden hacer levantando la manito. ¿Ya? Si, si son hartos términos, igualmente después, bueno, yo les puedo, esto está en el Drive, así que les podemos compartir la presentación. No hay problema en eso tampoco. Así que eso, ya. Siguiendo con lo que es la escuelita, vámonos al tiro a la página web del Servicio de Evaluación Ambiental. Me avisan cuando ya estén ahí en la página. Me hacen con un dedito para arriba, ¿ya? también se los dejamos por el chat. Si es que alguien está en computador celular, puede acceder cliqueando. Bacán, 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 bacán. Ahí. Oh, les mostré una pequeña sorpresa. Vamos a tener Mentimeter al final. Ya. Ustedes deberían estar viendo esto que tengo aquí en pantalla. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve la página del SEA. Ya. Tenemos dos grandes tipologías o tipos de búsqueda. No, en realidad son uno, dos, tres tipos de búsqueda. O búsqueda avanzada. Pero eso lo podemos ver después. Como les dije antes, si el proyecto no cumple con lo que detalla el artículo 10 y menos lo hace con el artículo 11, debe hacerse una consulta de pertinencia, que es la que está acá. ¿Ya? En cambio, si esto cumple con el artículo 10 o el artículo 11 de la ley 19.300, entra como día o como ella, con cualquiera de las dos. Y ustedes acá en la plataforma pueden buscar los proyectos por región, por sector. Aquí estamos hablando sector agropecuario, energía, equipamiento, forestal, infraestructura hidráulica, portuaria, transporte, inmobiliarios, minería, pesca, acuicultura, planificación territorial e inmobiliarios, así como, por ejemplo, un edificio con departamentos, también ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ya si quieren buscar algo más avanzado aún, nos vamos a búsqueda avanzada y aquí podemos buscar por el nombre del proyecto, quizá por el nombre de la consultora, el nombre del titular del proyecto, por la región. Podemos buscar, aquí en la búsqueda avanzada, si queremos buscar algún proyecto
no sé, pues en la comuna de Quillón, lo podemos hacer, porque se puede buscar por comuna, se puede buscar por región. En la búsqueda anterior, en la búsqueda más simple, no se puede buscar por comuna. Así que si ustedes quieren buscar proyectos que estén en su comuna, tienen que irse a búsqueda avanzada, poner la región y después poner la comuna. Ya, esto es solo a modo de ejemplo. Tipo de presentación pueden ser ambas, y aquí hay varios estados de proyectos, que esto igual se los quería mostrar. Hay proyectos que pueden estar abandonados, eso igual queda en este sistema. Proyectos aprobados, proyectos caducados, desistidos, en admisión, en calificación. Los no admitidos a tramitación también quedan en el sistema. Los no calificados, los rechazados o los que renuncian a la RCA. Un proceso de un proyecto que puede que se le haya caído gran parte del financiamiento que tenía, ya no puede continuar, entonces se renuncia a la RCA. O revocado. Revocado quiere decir que tenía su resolución de calificación ambiental y se la quitaron. Se la quitaron por algún tipo de incumplimiento a el mismo estudio o a la misma declaración de impacto ambiental que hicieron. Pero ya, sin más preámbulos, vamos a buscar algún proyecto emblemático. ¿Qué proyecto les gustaría buscar? Aquí quiero full participación de ustedes. ¿Cuál les gustaría investigar? Los bronces integrados puede ser, Alto Maipo, Dominga. Vamos a buscar los bronces integrados. Mira, tengo Alto Maipo acá. Proyectos de agua, dice Salvador. Mira, aquí Andrés puso uno. A ver, vamos a buscar este. Ya, vamos primero por el de Andrés, después por Alto Maipo y después Dominga. Andrés, aquí está buscando. No hay ninguno que se llame así. Vamos a retroceder porque puede que sea sin lo que dice proyecto, pero sí. Puede que sea... me equivoqué. Apreté antes del enter. Ahora sí. La región de Antofagasta. Ya, eso vamos a hacer. Vamos a hacer una búsqueda avanzada. Nos vamos a la región de Antofagasta. Y vamos a buscar acá. INA. ¿Estás seguro? Acá está. Buenísimo. Este proyecto fue desistido. Tenía... los días legales fueron transcurridos, fueron los 60. Entró esto como estudio de impacto ambiental en la comuna de Taltal. La tipología del proyecto es la ñ número 3, que es la producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables señaladas en la clase 2 de la división 2.1,3 y 4 de la normativa chilena número 382 del oficio número 2004. Oficio me imagino que es el OF. Ingresó por la tipología que nombra el artículo 3 del Decreto Supremo 40 y con una inversión de 10.000 millones de dólares. La fecha de presentación fue la del 27 de diciembre del 2024. Fue desistido, pero vamos a ver. Entramos acá al proyecto. El encargado era Mauricio Esteban Díaz. Esteban Dido. Ya. Y tenemos una resolución de desistimiento que se dio ahora este año, el 9 de febrero del 2026. Y bueno, entró. Wow. Ya, aquí les voy a enseñar algo importante también. Buen proyecto de ejemplo. Aquí hay una descripción del proyecto en donde ustedes pueden leer qué es lo que tiene, de qué se trata, que es como el resumen. Pero ustedes tienen que apretar acá, en expediente de evaluación ambiental. Y el expediente de evaluación de impacto ambiental debe traer, en este caso, como es una EIA, ahí sí, debe tener un estudio de impacto ambiental. Acá está el estudio de impacto ambiental. Entonces tenemos la carta de envío de texto de radiodifusión,
para avisarle a la gente que este proyecto va a entrar, para que haya una participación ciudadana, pero igualmente entra el estudio de impacto ambiental remitido por la consultora, destinado al CEA de la región de Antofagasta. Después, el Servicio de Evaluación Ambiental emite su resolución de admisibilidad y después de que esto se remite, se debe entregar un aviso a los OAECAS, que son los organismos del Estado con competencias ambientales, que en este caso está acá. Esta es la solicitud de evaluación. El CEIA se pronuncia y dice, municipalidad, CONAF, BGA, Serviu, todos los Pokémones del Estado, vengan por favor, porque tienen que evaluar este proyecto. Entonces, el gobierno regional viene y dice, ah, ya, ok. Ah, no, pero perdón. Solicitud de evaluación de ella al gobierno regional. Y ahí el gobierno regional también participa, que también es un OAECA. Se le envía a la municipalidad, se les invita a una reunión incluso, mira, se les invitó a una reunión. No en todos los proyectos se da esto, ojo, aquí, no en todos los proyectos se da esto, de que hay una reunión con todos los OAECA. Y hubo un terreno también. Bueno, acá en el expediente pueden encontrar todo, porque aquí está todo. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que así se ve un estudio de impacto ambiental. En este caso, el nombre del proyecto, región, comuna, la tipología. ¿Se acuerdan que vimos la letra ñ.3 y que tuvimos que poner el mouse arriba para que se viera qué era? Bueno, aquí en el estudio dice que es la producción, disposición y bla, bla, bla de lo que leímos anteriormente. Y así como tiene tipologías iniciales, también tiene tipologías secundarias, que son otras cosas que también incluye el proyecto, porque un proyecto no va a ser solo la producción y disposición o reutilización de sustancias inflamables. Tiene que incluir un baño para los trabajadores, tiene que incluir un casino, tienen que incluir más cosas porque todavía no llegamos a un punto en que todo funciona con robots. Entonces hay que incluir cosas dentro de los mismos proyectos que tienen relación a que esto pueda ejecutarse, que pueda ser al fin y al cabo apto para trabajo humano también. Esto considerando que va a impactar una zona. Una zona que puede que esté dentro de, bueno, sí, no puede, tiene que estar acá, en la localización. Aquí dice las partes, obras y acciones van a ser en la provincia de Antofagasta, comuna de tal, tal. Después se justifica por qué la localización de ahí y las coordenadas. Todos estos elementos va a tener el proyecto. En este caso, el proyecto elegido por Andrés. Tiene un punto representativo del proyecto, que es este, y hay un parque eólico, parque fotovoltaico, subestación eléctrica, acceso al parque desde una ruta, desde una carretera, todo esto. Condiciones de riesgo climático, fuentes de información, bla, bla, bla. Aquí ustedes pueden encontrar todo. Les recomiendo que siempre que entren a un estudio de impacto ambiental, busquen la descripción del proyecto con todos sus archivos, porque son archivos cartográficos, otros que tienen relación con inventario, por ejemplo, de emisiones atmosféricas, diagrama de flujo del proceso, y la línea de base, que es lo más importante. En la línea de base está todo. Está el clima, la meteorología, la calidad de aire, el ruido, vibraciones, luminosidad, base de campos electromagnéticos, hidrología, hidrogeología, geología, geomorfología, riesgos naturales, línea de base en planta. Mira, hicieron una línea de base en hongos. Esto también es nuevo para mí. No había visto un estudio de impacto ambiental que hiciera una línea de base de hongos. Muy, muy, muy provechoso el proyecto que elegiste, Andrés. Y bueno, entendiendo que tiene todo esto es lo que se debe revisar. Cada uno de estos archivos que está en azul lo deben revisar las entidades u organismos con competencias ambientales del Estado y hacerle observaciones. Después de que todo eso fue revisado, que de todo eso es el estudio, fue revisado, vienen las participaciones. En este caso, por ejemplo, Serna-Geomin, Ceremi de Medio Ambiente, CONAF, Ceremi-MOP, CONAF con un oficio de pronunciamiento con observaciones a este estudio. ¿Qué dijo CONAF? En atención a lo solicitado en el oficio ordinario del antecedente,
La relación con las políticas y planes evaluadas estratégicamente habla de que se solicita al titular que se entreguen los siguientes antecedentes porque no estaban. Mapa de actores de la comunidad local asociada al área del proyecto. Cacha, no estaba el mapa de actores de la comunidad local. Tiene que identificar y caracterizar asentamientos humanos. Porque a pesar de que el estudio de impacto ambiental era así de cototo y todavía no carga, pero bueno, ustedes lo vieron, era bastante amplio, aún así, mira lo que se les pasó. Y es súper importante. Por eso es súper importante también que ustedes conozcan cómo funciona el proceso que llevan los proyectos en este sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque una cosa mínima, por mínima que se pase, puede que incluso a los organismos del Estado se les pase y el proyecto se apruebe. Entonces, tener a la comunidad activa o pasiva hace una gran diferencia cuando un proyecto se integra al sistema. ¿Ya? Vamos a ver otro proyecto. ¿Cuál era el siguiente proyecto que habíamos nombrado? Si me lo pueden recordar por el chat, se los agradecería mucho. Excelente proyecto, Andrés. Muchas gracias por, por el proyecto. Alto Maipo veo aquí. Ya vamos a ver Alto Maipo. Alto Maipo deben haber hartas cosas que se llaman Alto Maipo. Lo había estado revisando últimamente. Acá, proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Si se fijan, hay dos. Pero hay uno que está desistido del 2007 y hay otro que el año siguiente está aprobado. Veamos el que está aprobado. Ya, primero que todo. Y aquí abro la pregunta para que me puedan responder, por favor, con el micrófono o por el chat. Si este proyecto tiene un expediente de evaluación de impacto ambiental, ¿cuál es el artículo de la ley 19.300 por el que debió pasar para que exista en el servicio de evaluación de impacto ambiental? Recuerden que eran dos importantes, el artículo 10 y el artículo 11. El 11 hablaba de los efectos, características y circunstancias. El 10 era el que... Sí, el 10, exactamente. No, súper bien, súper bien, súper bien. Es súper importante que hagamos estos ejercicios para ir resolviendo las dudas. Acá ya tenemos el expediente de evaluación de impacto ambiental de Alto Maipo y por lo tanto podemos revisar el estudio de impacto ambiental y todo lo demás. Pero como sabemos que es amplio, vamos a hacer un repaso por los paso a paso que deben tener el proyecto. Primero se ingresa el estudio, después se genera la solicitud de evaluación para que las OAECA se pronuncien. Las OAECA se pronuncian, algunas se pronuncian con observaciones, otras, por ejemplo, mira, esta de acá, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se pronuncia con observaciones. El Serviu, pronunciamiento conforme sobre ley. O sea, el Serviu no tiene nada que decir. En cambio, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, sí, tiene algo que decir y por eso entrega observaciones. Todos los que dicen conforme, no tienen ninguna observación, pues. Entonces, no está conforme. CONAF tiene observaciones. Incluso el Servicio de Evaluación Ambiental tuvo observaciones. El mismo servicio que lleva este sistema y que hace que el proyecto, el proceso tenga lugar, tuvo observaciones con este proyecto. La Dirección General de Aguas tenía observaciones. Senatur tenía observaciones, turismo. Y así muchas más. La DGA, mira, tenía 4 destinatarios. El DO tenía 4 destinatarios. Servicios sanitarios. Todos tenían observaciones acá. Todos participaron. Entonces, como tenían tantas observaciones, sí, llevar a cabo un proceso, o sea, un proyecto es un proceso largo. Y acá están las observaciones de la gente. ¿Por qué? Porque es un estudio de impacto ambiental y por lo tanto tiene un proceso de consulta ciudadana. Y las mismas personas, nosotros, podemos hacerlo. Y nos ponemos, mira, Alejandra Castro 3 veces participó. No es necesario que participen una sola vez. Pueden participar 3 veces si quieren. Y va a ser a la par que lo que dice el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, es una
es una herramienta muy útil para quienes hacemos activismo ambiental o queremos hacer activismo ambiental, aprendernos bien cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque así participamos en los proyectos y podemos ponernos en contra de proyectos importantes como Alto Maipo. Observación, 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 y así muchas observaciones porque la gente participa harto. Creamos o no, en Chile participa mucho la gente y eso es súper bueno. Después de todo esto, ¿recuerdan qué documento viene? Chan, chan. Pregunta de prueba. Pregunta de Mentimeter también. Si no, me hacen con un dedito para abajo. Buena, ya. Sistema de observaciones PAC. Em, y aquí igual pasó algo que no sé por qué, pero no logro encontrar el Ixara. Viene el Ixara. Que el Ixara es como juntan todas las observaciones en un documento. El el sistema, perdón, de evaluación de impacto ambiental entrega un Ixara que en este caso debe estar acá, el Ixara, así como en esta sistematización de observaciones. Esa debe ser el Ixara. Solo que en esos años no se llamaba Ixara, ahora que estoy cachando esto es del 2008, claro. Se entrega el Ixara y después del Ixara se hace la adenda, que es entregada por Alto Maipo, y ellos responden esas observaciones. Después, los OAECAS, que en este caso son las entidades como la municipalidad, vuelven a tener que entregar observaciones, pero ahora sobre la adenda. Entonces, se pronuncian con observaciones sobre la adenda o conformes sobre la adenda. Aquí Cernatur dice, ya, me respondiste bien lo que yo te observé, entonces estoy conforme con tu adenda. En cambio, la MUNI dijo, no, yo no estoy conforme con la adenda, tengo más observaciones. Ahí el SAC también tenía más observaciones. En cambio, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, no, estoy conforme. Entonces, se pronuncian con la adenda, tan. ¿Qué más? Ya, aquí ya 2009, si estaban las Ixara, se hace un informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de Aleya, un Ixara. Aquí sí está el Ixara. Y después de esto, ¿se acuerdan qué venía? Está acá abajo. Después del Ixara siempre es la adenda. Aquí viene otra adenda, porque aquí está el Ixara y aquí está la adenda. Y esta adenda, está horrible esta adenda. Este es el nivel de los proyectistas que hacen proyectos nefastos. En este caso, Alto Maipo respondió así, está súper mal respondido en verdad. Como que me sorprende mucho que este proyecto haya sido aprobado. De como uno y no tiene nada hasta este uno de acá. Acá hay una consulta en el chat. ¿Esos estudios algunas veces pueden ser tergiversados o manipulados para una aprobación, aun siendo perjudicial para la vida de alrededor? No puedes ver la pantalla. Jale. A ver, voy a detener la presentación y voy a mostrar de nuevo. Ahí me confirma si se ve, ¿ya? ¿Lo es? Y bueno, muchas veces sí. Si estos estudios, más allá de ser tergiversados, lo que sí hacen las consultoras es omitir información. Por ejemplo, en la línea de base del proyecto no agregan la existencia de un naranjillo, por obvias razones. Es muy icónico el caso del naranjillo con Penco, porque tiene esta característica, ¿no? Que logró frenar un proyecto porque estaba en la línea de base y quienes querían llevar a cabo el proyecto de tierras raras allá en Penco decían, no, no, es que son solo 6 naranjillos, pero es súper importante que el naranjillo esté y todo lo demás, y eso se puede explicar a nivel técnico, a nivel científico. Pero sí, la información es sumamente manipulada y tergiversada en los estudios de impacto ambiental, y por eso es tan importante la participación ciudadana activa y que también la ciudadanía sepa cuáles son los plazos, cuáles son eh, los tipos de recursos y o también las etapas por las que pasa el proyecto.
Porque puede ser que el proyecto esté recién en la etapa de estudio de impacto ambiental y se le haya pasado algo, entonces nosotros nos damos cuenta, ya mira, participemos. Pero en cambio, si nos damos cuenta después de que el proyecto ya tiene la RCA, solo un recurso de reclamación podría hacer algo. O bueno, interponer un recurso, ya sea cualquiera, los recursos que el abogado considere, porque no soy abogado yo en este caso, soy ingeniero en medio ambiente, entonces mi pega, mi centro está en saber cuáles son los procesos que tienen los proyectos y en este caso Alto Maipo pasó por ya llevamos 2 Ixara y 2 adendas. Esta sería la segunda adenda, pero si vamos más abajo, vamos a cachar que hay pronunciamientos todavía. No, conforme. Este tiene observaciones. CONAF tiene observaciones y viste tercera adenda. Perdón, tercera Ixara y tercera adenda. Ahí sí. Todo esto hasta que, si nos vamos más abajo, se hace un ICE. ¿Dónde está el ICE acá? El ICE acá. El informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental. Se hace una avisación sobre este informe donde todas las entidades del Estado que participaron tienen que visarlo. Las entidades lo visan, dicen ya, sí, está ok, está ok, está ok, está ok, listo, listo, listo. Oye, qué raro que este tenga 3X. Qué raro, ya me quedé hackeado, pero no importa. Lo visan y después sale la RSA. Y con esta RSA, resolución exenta número 256, que califica ambientalmente el proyecto que indica, visto estos antecedentes, todos los antecedentes que tenía el proyecto, porque se tienen que ver todos. El RCA es como el documento final, pero eso no quiere decir que sea solo un papel. La RCA tiene todo lo que debe tener el proyecto, todo lo que debe hacerse en el proyecto, las etapas, ya sea la etapa de inicio, cuando el proyecto se ejecuta, la etapa de cierre del proyecto, que no todos los proyectos tienen la etapa de cierre, hasta que abajo ya se timbra. Resuelve calificar favorablemente el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El presidente de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la región metropolitana, junto con el secretario de la Comisión Regional de Medio Ambiente, firman y timbran el proyecto. Esto se hizo con estas personas, con estas, ¿cómo se dice cuando son las letras de sus nombres? Iniciales. Alguien que se llamaba Pablo Galvez no sé qué, con alguien que se llamaba Diego no sé qué, con alguien que se llamaba Gabriela no sé qué y Evelyn no sé qué. Porque esas son al fin y al cabo las personas que hacen la RCA y que lo timbran. O sea, no que lo timbran, perdón, pero se entiende. Quienes llevan quienes hacen este oficio, mejor dicho. Y esto fue certificado por todos estos Pokémones y fue distribuido a estos Pokémones. Listado de personas y organizaciones que participaron. Esto es ya anexos. Anexos y anexos. Entonces, ya aquí tengo una consulta. Con alguna minera de mi pueblo encontré uno que es Proyecto Procesamiento de Minerales y Subproductos Sulfurados Planta de Floración Semín Chile, pero me está costando comprender. Es en Petorca. Ya, vamos a verlo al tiro. Va a ser el último ejemplo que vamos a ver. Y después vamos al Mentimeter para finalizar la sesión. Muchas gracias por la consulta. A todo esto, ¿van comprendiendo bien? Si tienen alguna duda, consulta, es ahora el momento. Vamos a buscarlo. Acá. Valparaíso, Petorca. No está calificado aún. No está calificado. Eso quiere decir que faltan partes del proceso aún para que... A ver. Veamos el expediente. Tenemos declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Tenemos 22 participantes. La invitación a terreno. 20 para los AECA más la ilustre municipalidad del gobierno regional.
Si hay pronunciamiento, no, sí hay pronunciamiento con observaciones de la DGA, del Cernageomil y de la Seremi de Salud. Entonces debería haber Ixara. No hay Ixara. ¿Qué pasó acá? Veamos, tenemos 2013 inicia el proyecto, 2014. Y no hubo un pronunciamiento de parte de, claro, no hubo ningún otro pronunciamiento de parte de la minera. Quedó como expediente consolidado. Consulta, ¿la minera se ejecutó? ¿Se llevó a cabo? ¿Se construyó? Porque en caso de que sí, no tiene ninguna RCA y por lo tanto no debería ejecutarse. Perdón, voy a hablar. Sí, está funcionando y en realidad en general donde estoy viviendo hay muchos problemas al respecto de eso porque hay problemas de polución acústica y hay colegios muy cercanos y gente muy cercana viviendo. En realidad como que ocuparon todo el cerro, entonces ya es un problema que sobrepasa eh, lo normal o esperado, ¿cachai? Como todo eso. Wow, wow, mira, en el certificado de autenticidad, este que es el expediente consolidado, que estoy haciéndole clic acá abajo, porque ni siquiera tenemos un Ixara de las observaciones, pero deben haber ingresado tantas que en Valparaíso, tanto, certifico, la directora regional del CEA dice que el proyecto denominado tanto, cuyo titular es CIA Minera Semin Chile, el cual consta de 218 fojas numeradas de manera correlativa desde el 1 al 218, el cual ingresó al CEA de Valparaíso el 23 de diciembre del 2013, no fue calificado. Eso quiere decir que no califica el proyecto para recibir una RCA. Puede que incluso, no sé, yo me estoy poniendo en ambos casos, puede que incluso el proyecto ni siquiera por ley haya tenido que ingresar al CEIA, por un tema de que no cumplía con lo que decía el artículo 10 y 11. Pero me parece muy extraño, sobre todo si es una minera. Las mineras si son parte del artículo 10. Aquí vemos que el proyecto, o sea, el sistema en realidad tampoco es perfecto. Y que incluso el servicio de evaluación ambiental puede equivocarse. Lo que debió haber sucedido acá es haber elevado un recurso de reclamación, un recurso de protección, algo por el estilo. Pero claro, mira, incluso están enumeradas acá las características o circunstancias que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Teniendo entendido que esto entró por declaración de impacto ambiental, ellos igual incluyeron esto, porque lo deben incluir. De por qué no. ¿Por qué no es un estudio de impacto ambiental? Claro, esto es un por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La frecuencia y duración del líquido a la atmósfera. Mira, buen proyecto. ¿Ryuk es tu nombre? Sí, Ryuk. Bueno, me llamo Juan David, pero Ryuk. Mucho gusto. Bacán que te hayas sumado con este ejemplo porque es perfecto. Es perfecto. No todos los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental tienen el flujo correcto de, en este caso, aquí el servicio de evaluación ambiental dijo que no era, que era no calificado, que no califica el proyecto. Así que me parece muy fuerte que este proyecto se esté ejecutando. Lo considero lamentable. Así que gracias primero que todo por el ejemplo y nada, pues podríamos incluso agregarlo ahora en la siguiente actividad que va a ser la final, porque me pasé mucho con el tiempo, que es el Mentimeter. Avísenme si pueden ingresar al Menti. También ya estoy dejando el link para acceder al Menti en el chat, por si se le hace más fácil. Me avisan con el dedito para arriba cuando hayan podido ingresar, por favor. ¿Soy muy pesado para exponer o no? ¿O ha sido grato para ustedes? Pregunta importante.
Ya vemos 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¡Feliz año nuevo! 11, 12, 13. ¿Alguien falta? ¿O ya están todas las personas? ¿Ya? 14, 15, vamos, que se puede. Háganme con un dedito para arriba si faltan todavía por ingresar. Aquí en el Meet, por favor. Si aún faltan todavía. Ya vamos a dar un minutito para esperar. ¿Pudieron? Habían como 18, ahora hay 14. ¿Todo bien? 13. No se salgan, pu. Se están saliendo. Buena, Salvador, bacán. Oye, qué buena asistencia al día de hoy. Estoy muy contento de que estén aquí. Se lo juro. Franz, creo que se sale solo de la pantalla, pero estamos. Ya, Porque aparecía que yo me salía, pero yo estoy. ya, entonces vamos a partir. Primera pregunta. ¿Qué normativa crea el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental? ¿El Decreto Supremo 40, la Ley 19.300 o la Ley Marco de Cambio Climático? Redoble de tambores. Tarananán. Muy bien, todos los votos salieron buenos. La ley en sí es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y da pie a que se cree el Decreto Supremo 40, que es el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, ambas dos son correctas. La Ley Marco de Cambio Climático se crea mucho después. Vamos entonces con la que viene. ¿Qué temas deberían ser más rigurosos en el sistema de evaluación de impacto ambiental según ustedes? Vamos a dar un minutito para responder. Tenemos 26 personas conectadas en el Mentimeter. Es algo récord histórico en todos los mentis que hemos tenido en el ECOI. ¡Guau! Carreteras va en primer lugar al tiro. Minería, salmoneras en tercer lugar. Último lugar va quedando infraestructura social, vivienda. Ahí, excelente votación. Energía está quedando ahora número 1. Minería ahora está como número 1. Minería va ganando por mucho. Se nota que va ganando por mucho porque tiene harta diferencia con el segundo lugar, que es energía. Pero ya, son las 7:36. A las 7:37 voy a hacer la consulta clave de esta pregunta. Sigan respondiendo mientras tanto. Creo que ya estamos. Como que el otro se pegó. ¿Sí? Ah, ya.
Ya, buena cantidad de respuestas. Y quiero saber quién votó por otros y a cuál se refiere con otros. No sean tímidas o tímidos o timides. Coméntenos, por favor. Es importante igual. Esta pregunta va a dar pie también a más cositas para el proceso del ECOI, así que es súper importante tener todo el abanico de respuestas. Yo no Y voté por otros, pero creo que falta igual ahí el tema de las forestales. bien, bien. ¿Millaray es tu nombre? Sí, Excelente, Millaray. Sí, sí, faltan aquí las forestales y deberían ser proyectos más rigurosos a través del SEIA. Ya, ¿quién tiene la manito levantada? No, no alcanzó a ver. Hola, yo tengo la mano alzada. Yo voté por otros y lo puse como considerando proyectos turísticos, como de ese estilo que no están nombrados dentro de las categorías anteriores. Oye, sí, tremenda. Claro, los proyectos turísticos, las forestales, deberían estar también. Bacán que hayan votado en ese sentido y que quede aquí en la grabación, de que también debemos agregarlo. Hola, bueno, igual coloqué en otros, pero no sé si estoy seguro, por ejemplo, con los proyectos inmobiliarios más grandes, como los loteos, los condominios, y lo veo por una forma más como desde la destrucción medioambiental, pero en humedal o ecosistemas locales, podría ser. Sí, totalmente, totalmente. Muy buena apreciación. Qué bueno que queda aquí en este espacio. Aprovechen de, si es que se pasó alguno, lo pueden nombrar levantando la manito o también lo dejan en el chat. Excelente participación en esta pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien, equipo Lecoy. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los conceptos más importantes a evaluar en este sistema de evaluación de impacto ambiental? Aquí pueden ser de 1 a 3 palabras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, participación, divulgación, mm, todo lo que ustedes consideran en realidad. Reparación, mitigación, estudios territoriales, muy bien. ¿Quién puso estudios territoriales? Si quiere comentar por qué lo puso, sería fantástico. Fui yo. Bueno, como sabrán, parte de los estudios que se levantan son por parte de privados y hay un trabajo que hace interno el SEIA, pero es muy importante que hayan estudios con base territorial de las organizaciones que habitan justamente donde se van a implementar estos grandes proyectos en su mayoría. Y ahí es justamente donde entra en valor la organización, la participación, etc. Ryan, eres magnífica. Eres realmente magnífica. Bueno, tenemos hartos conceptos ahora. No voy a ir uno por uno, pero sí quiero darles la oportunidad que puedan levantar la manito y comentar cuál, cuál es el concepto que eligieron y por qué. Una sola persona, ¿ok? Así que quien levante la manito primero. ¿Hay alguien levantó la manito? ¿Cuyen? No, me equivoqué. ¿Segura? Sí. Ok, ok. ¿Alguien más que quiera comentar por qué puso su concepto? Sí, no, sí. Bueno, en lo Byron, personal, adelante. creo en lo personal que la participación ciudadana es una de las más importantes porque es donde
se le entrega la información a la ciudadanía, sobre todo en sectores rurales. Por donde yo vivo es muy común que se haga eso como las consultas y claramente como que se omiten ciertas informaciones. Igual ahí se generan debates demasiado buenos como el desarrollo económico versus la protección ambiental, o qué prima más, o cuál es la necesidad. Entonces, yo creo que la participación ciudadana. Tremendo, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo pudiste comentar. Muchas gracias, Byron, por participar. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Hay muy buenos conceptos. Voy a nombrar a modo rápido lo que es flora y fauna, medio físico, gobernanza climática, participación juvenil, ACE, medio biótico, medio humano, estudio de impacto ambiental. Me encantó este proceso participativo. ¿Cómo te gustaría que mejore el instrumento SEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental? ¿Cómo les gustaría? Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos varias observaciones. Voy a leer un par y vamos a pasar a la siguiente por temas de tiempo. Voy a leer, bueno, que el proceso de participación ciudadana debe ser más vinculante, garantías de participación vinculante de comunidades indígenas, fortalecimiento de la participación ciudadana, que describiera dentro de lo importante actividades extractivistas como las forestales, proyectos de turismo y otros. Ojo, esto se incluye, no porque no estaban en la pregunta anterior, significa que no están en el SEIA, sí están dentro del artículo 10 incluso, ¿ya? Para que quede eso claro. Más accesible y entendible para las personas de áreas rurales, mayor visibilidad y divulgación. Me gustaría que el SEIA fuera mucho más ágil y digital, eliminando la burocracia innecesaria para que los tiempos de respuesta sean más cortos. En empoderar a las personas a hacer uso de este se necesita educación y también asegurar la participación de jóvenes y niños. Respecto a esto, es súper importante este tipo de acciones que estamos haciendo como el ECOI. Súper importante. Más accesible y entendible para las personas de áreas rurales, que escribiera dentro de lo importante, no, esto ya lo leí, mayor rigurosidad, agentes activos en el territorio, wow, hay harto por leer. Me quedo con estos últimos, que fueran más exigentes y llegue a proyectos que realmente son sostenibles, porque hay proyectos en el sistema que no se pueden llevar a cabo y estos se podrían aprobar, pero no llegar a ejecutar. Me parece que puede ser mejor al incluir una participación ciudadana de personas jóvenes y mayores, que se incluye en la escuela, charlas y talleres para que más personas puedan tener conciencia. Y debería haber un consejo o una reunión mensual que abarque todos estos proyectos. Muy buenas observaciones, equipo del ECOI. Nos vamos a la última pregunta, que está más de ustedes. ¿Qué sienten que aprendieron el día de hoy?
Les abro el micrófono si es que quieren responder por micrófono y si lo quieren responder por el Menti también está bien. 2 minutitos. Bueno, yo una cosa que aprendí hoy día y que creo que es súper importante es el tema de la plataforma, porque yo no había tenido la oportunidad de verla antes y ahora la estuve revisando y gracias a eso pude ver que uno de los proyectos que es más importante para la comuna en la que vivo, que es Puente Alto, que era la instalación de torres de alta tensión en Bajos de Mena con la Costanera, está suspendido. Entonces me pone muy feliz poder verlo ahora y poder hacerle un seguimiento más constante a esta situación, para poder seguir participando de aquellas consultas que van a ser parte importante para que se rechace este proyecto, que va a afectar a una población muy alta en nuestra comuna. Tremenda, tremenda, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ahora puedes hacer uso del instrumento. ¿Quién más tiene la manito levantada? Catalina, adelante. Yo, por ejemplo, yo sabía que existían como muchos proyectos, pero al igual que la compañera que habló anteriormente, yo no tenía idea de la plataforma, ni mucho menos como de estos conceptos tan como específicos que encuentro que son súper importantes. Pues igual a través no sé quién fue el que habló de un proyecto que está, de una minera, yo no hubiese sabido que eso estaba, por ejemplo, haciéndose, y encuentro que es muy fuerte que se esté haciendo, porque está afectando a un montón de personas. De no haber sabido eso, o sea, si no fuera por este compañero, yo no sabría que estaba ese proyecto, como no tenía como permiso para hacerse y se está haciendo igual. Entonces, igual es súper importante que estas como cositas como es una plataforma que si tuviéramos todos a la mano, creo yo, podríamos hacer muchas cosas al respecto, muchos comentarios también, que son súper importantes para poder contribuir a este tipo de problemáticas que existan. Ah, excelente, Catalina. Y sí, es verdad. Esta plataforma, ojalá todas las personas supieran que existe y todas las personas supieran. Porque una cosa es que exista y otra es que sepamos qué es lo que tiene, qué es lo que hay adentro. Así que sí, es que prácticamente como un desafío semanal estar revisando la plataforma, ver qué cosas hay. Pero también tenemos como la oportunidad de hacerlo. Mientras esté la plataforma, podemos acceder a la información. El tema es que tenemos que saber manejar bien todo el tema de los plazos, los conceptos, y todo eso nosotros se los vamos a compartir igual después al finalizar la reunión. Aquí hay un comentario de Salvador, lo voy a leer. A ver qué dice. Terminología no menos importante. Creo que se me abrió un diccionario bien importante para hacer frente a todos los proyectos que quieren entrar. Y el haber encontrado una página para enterarse de todos los proyectos que puedan afectar la salud y convivencia humana. Totalmente de acuerdo, qué bueno. Qué bueno que se valora bien esta primera sesión de la escuelita. Ahora, bueno, voy a leer las últimas palabras de ustedes y voy a dar por finalizada la primera sesión. Tenemos aquí un comentario de Sofía que dice: yo realmente no tenía idea y quedé demasiado sorprendida de todo lo que se está intentando hacer en mi ciudad y región. Qué bueno que puedan estar revisando ahí en sus comunas y todo lo demás. Bacán. Bacán, 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 Sofía. Bueno, respecto a lo que aprendieron el día de hoy, tenemos el uso de la misma plataforma del CIA, cómo usar la página de búsqueda de proyectos, ya que no sabía antes sobre ello. Aprendí que este tipo de información es accesible, no conocía esta plataforma, tiene información clara, tal vez no tan amigable al inicio. Tenemos muchos conceptos nuevos y a utilizar la página donde están todos los proyectos regionales, nacionales que se han llegado a proponer, quizás no a realizar, pero sí los han propuesto. La plataforma del CIA y comprender poco a poco los conceptos para poder profundizarlos. Ah, me encanta. La importancia de conocer las herramientas estatales.
Aprendí sobre la complejidad que requiere un proyecto ambiental y la increíble página que nos mostraron para poder analizar estos proyectos muy bien, que la juventud tiene la capacidad de formar a otros jóvenes totalmente, totalmente, vamos por más. La justicia climática es interseccional, totalmente. Aún puedo ser parte del voluntariado. Pero por supuesto que sí, solamente tienen que rellenar el formulario de inscripción al voluntariado del ECOI 2026 y por supuesto que pueden ser parte del voluntariado, van a poder acceder a más sesiones como esta y resolver todas las dudas que tengan respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, a proyectos de cualquier tipo. Nosotros vamos a estar siempre abiertos a recibir consultas, a responder dudas. Si tienen alguna observación, bueno, al menos yo voy a estar disponible siempre para responder consultas de este tipo. Y bueno, en realidad todas las personas del voluntariado, las coordinaciones también, son sumamente amables y van a estar siempre abiertos a lo que venga. Terminología no menos importante, creo que sabré. Ah, esto lo había dicho, si no me equivoco, Salvador en el chat. Yo realmente no tenía idea y quedé demasiado sorprendida de todo lo que se está intentando hacer en mi ciudad y región. Eso lo dijo la Sofi. La lamentable existencia de la ley de permisología. Sí, terrible, terrible, terrible. Vicente también dice, mi comuna salen puros malls o expansiones de condominio. Qué terrible, sí. Sí, ¿no? Ahí es difícil y es súper complicado poder hacer que existan otros proyectos en donde uno vive. Y que es muy importante establecer diálogos y acceder a terminología específica para entender más a fondo lo que sucede con los proyectos. Muchas gracias, querida Escuelita Lecoy. Estoy encantado de haber podido ejecutar esta sesión de cómo funcionan los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Espero haya sido provechoso para ustedes, espero haya sido provechoso para, para todos en realidad. Y nada, me despido compartiendo lo que es la escuelita y nada, me callo para que hablen los cordis del equipo de incidencia. Nos vemos muy pronto el próximo lunes. Si no se han inscrito al voluntariado, inscríbanse porque de verdad hay muchas cosas que podemos hacer y solamente es cosa de que nos coordinemos, nos pongamos de acuerdo y hagamos las cosas con el corazón. Excelente domingo. Muchas gracias, Hans, muchas gracias, Rayen, por ambas exposiciones. Me sumo a las palabras, espero que haya sido muy buena experiencia y se hayan podido llevar varias herramientas, varios conocimientos. Les comento que en el chat les dejé el enlace de asistencia a esta sesión para poder llevando el registro y poder enviarle el certificado, ya que les recuerdo que tienen que participar de al menos 3 sesiones de las 5 que vamos a realizar. Y también aproveché de dejar el enlace de inscripción al voluntariado de la LECOI 2026 para que no pierdan la oportunidad si es que todavía no lo han hecho. Bueno, espero que haya sido una sesión muy provechosa. Les comenté que estamos todavía grabando, voy a dejar de grabar ya a esta altura, no es necesario. Les estaremos enviando la grabación por correo. Y nada, espero que les haya gustado. Un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Chau. Chau, Peucayal, gracias.